Hoy quiero hablarles de algo que late en el corazón de todo verdadero discípulo de Cristo, la sed de almas. Esa pasión incandescente que nos impulsa más allá de nosotros mismos, hacia los confines de la tierra, hacia las profundidades de los corazones humanos. Cuando miramos la historia de la Iglesia, encontramos hombres y mujeres que fueron consumidos por ese fuego divino. Y permítanme presentarles a tres gigantes de la fe misionera que nos enseñan qué es lo que significa verdaderamente amar a las almas con un amor como el del mismo Cristo. Una misión que nos invita a todo, a mucho, porque la misión nos impulsa a ir detrás de Nuestra Señora, porque ella es la reina de las misiones. Y por eso quienes decidimos hacer misión, nos consagramos a ella, como dice San Luis María Griñón de Montfort, consagrarse a la Virgen Santísima, es que Dios nos revele un secreto que Él guarda, un secreto especial. Pues ese secreto es el que vemos en la consagración. El link que aparece en la descripción y aparece en el comentario fijado, ustedes van a encontrar la lista de espera para la consagración que se va abriendo durante varias épocas del año. Esto lo voy a repetir al final. La primera figura, aquí hay un libro de él, que es su diario, los 40 días en el Vaupés. En este diario él nos habla de sus días en el Vaupés, que es parte de la Amazonía colombiana, que es Monseñor Miguel Ángel Builes. Desde niño él tiene ese amor y se siembra en él la semilla de la misión. Él dice, desde niño leía con entusiasmo la revista de la Santa Infancia que ponía en mis manos mi buena madre y recitaba el Padre Nuestro por la propagación de la fe con la invocación San Francisco Javier ruega por nosotros. Un niño en las montañas de Antioquia, de esta región de Colombia, leyendo sobre las misiones lejanas, soñando con las almas que nunca había visto pero que ya amaba, y que describía lo siguiente. Recuerdo que mi Santa Madre, sentada en su vieja butaca y haciendo que yo colocara mis codos sobre sus rodillas, me enseñaba amorosamente la doctrina del Padre Astete, y luego, sentada a su lado, me hacía leer antiguas revistas de la propagación de la fe y de la Santa Infancia, y me explicaba el significado de las fotos, donde veía al misionero, al salvaje, la selva, los bohíos, las fieras, las serpientes, los ríos y las lejanas arreboladas. Todo lo cual dejaba en mi alma una impresión profunda con cierto tinte de melancolía. Cuando llegó al sacerdocio y luego fue obispo, ese fuego no se apagó, sino que se intensificó. Escuchemos cómo él describe su propia vocación misionera. Dice, Señor, yo oí tu voz cuando niño y me hice sacerdote porque tú sembraste en mí la misericordia hacia los millones de almas que se pierden. Por la misericordia te sujetaste a la muerte por ellas. Yo quisiera también morir por esas pobrecitas. Cuando joven sacerdote vi la miseria de millones de infieles que se condenan porque no te conocen ni te aman. Me sentí movido a la misericordia, obedecí a tu voz compasiva que me invitaba a fundar el Instituto de los Javieres, quienes a su vez, movidos por la misericordia, se entregan de manera total a todos los sacrificios para atraer hacia ti esas almas y salvarlas. Yo quisiera también morir por esas pobrecitas. ¿Nosotros tendremos esa sed de almas? ¿Estaremos dispuestos a todo? Ese es el espíritu de la misión que nos desvela Monseñor Builes. Estando en el Bajo Cauca, dice Monseñor Builes, cuántas miserias veían mis ojos en aquellas y fervorosas excursiones. Cuántas miserias. Cuando, bogando río abajo, me detenía en cada caserío y contemplaba a aquellos pobres casi salvajes, quienes extendiendo sus manos suplicantes me pedían pan para sus almas. Me venían con obsesión aquellas palabras de Jesús. La mies es mucha y los operarios pocos. Salvar tantas almas de los mundos nuevos, pero veía tantas y yo, pobre misionero, víctima de paludismo, escuálido, macilento, ¿qué podré hacer? Mi alma vibraba, empero ansiosa de salvar esas almas, y las del Magdalena, y las del Caquetá, y del Putumayo, del Amazonas, y qué osadía, del mundo entero.
el venerable Monseñor Willes, que va hacia los altares y que realmente es un santo, nos invita pues a la misión. Y tenemos a otro misionero. De él hablaremos mucho más en otro video, igual que de Monseñor Willes, que es el padre Segundo Llorente. En este libro, El País de los Eternos Cielos, espectacular, jesuita, misionero en un lugar muy, pero que muy peculiar, Alaska. El Papa Pío XI había declarado que la misión de Alaska era la más heroica que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Cuando el padre Segundo Llorente estudiaba filosofía con los jesuitas y movido por este espíritu pidió insistentemente ser enviado a esa misión imposible. Si esa era la imposible, pues allá iría yo. Ahora, el precio de ese sí. Desde 1935 trabajó durante 40 años en diferentes lugares de todo el círculo polar ártico, identificándose profundamente con los esquimales. Las condiciones eran inhumanas. En medio del transporte típico, el medio de transporte típico era el trineo tirado por 9 perros, las temperaturas que bajaban a menos de los 20 grados centígrados. Antes de viajar, se recomendaba hacer un testamento por lo peligroso del viaje. Los lagos congelados tenían agujeros donde se podía caer y morir. El padre Llorente cayó en varios de ellos. Los mosquitos árticos son de una voracidad increíble. Y hay una anécdota extraordinaria para simplemente dejar en claro cómo actúan los santos y sobre todo cómo a veces la misión se tiene que realizar con ciertas audacias que para otros no serían usuales. Los habitantes de su distrito lo eligieron como diputado para el Congreso de Alaska. Recibió más del doble de votos que los otros candidatos. Incluso los luteranos protestantes votaron por él. Fue el primer sacerdote católico elegido como legislador de un estado en la Unión Americana. Su obispo le pidió que renunciara. El padre Llorente, sin embargo, le dice: si renuncio, sería esto tomado como un desprecio de los ciudadanos de mi distrito. Bueno, al final terminó sirviendo con excelencia y el Congreso de Alaska, cuando él fallece, lo honra reconociendo sus servicios sobresalientes y sus aportaciones al estado de Alaska. La misión a veces significa eso. Sí, hoy que hay como un cierto desprecio a la política, no digo esa política partidista infame, sino a la política en cuanto al gobierno de las naciones, pues tenemos un ejemplo bastante curioso, inclusive para hablar de la obediencia al obispo, ¿no? Hay mucho que hablar del padre Llorente, lo haremos en otro video. El último exponente que quiero mostrarles es San Patricio, el esclavo que volvió a amar a sus captores. Él nace en Britania y es capturado a los 16 años por piratas irlandeses y es vendido como esclavo. 6 años de cautiverio, cuidó el ganado de las montañas en Irlanda y en su propia confesión él dice lo siguiente: el amor por Dios y el temor a Él crecieron en mí y así la fe. En un solo día rezaba 100 oraciones y de noche casi otras tantas. Rezaba en los bosques y sobre los montes, incluso antes de la aurora. Ni la nieve, ni el hielo, ni la lluvia parecían tocar. Allí, en el dolor, en la soledad, Dios forjó a uno de los más grandes misioneros de toda la historia. Después de escapar y de regresar con su familia, San Patricio tuvo una visión que le cambió todo. En la confesión, él nos dice lo siguiente, voy a leer por acá. En una noche vi en visión a un hombre llamado Victoricus, como si hubiera venido de Irlanda, trayendo muchísimas cartas, y me dio una de ellas. Y leí las primeras palabras de esa carta, diciendo: la voz del irlandés. Y mientras leía la carta, creí oír muchas voces en ese mismo momento, clamando a una sola voz: te pedimos, muchacho, ven y anda entre nosotros una vez más. Sus antiguos captores, quienes lo habían esclavizado, clamaban por él. En vez de odiarlos, San Patricio los amó. En lugar de venganza, eligió la misericordia. En lugar de huir de ellos, volvió a buscarlos. Es un amor extraordinario. Es regresar a salvar a sus enemigos. Es salvar esas almas, donde sea que estén, muy equivocadas que estén, por mucho sufrimiento que nos hayan causado. Volver por esas almas. Enfrentó a los druidas hostiles, a los reyes paganos, las persecuciones constantes, pero su amor era mucho más fuerte. Él nos dice: a diario estoy a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo o de cualquier otra calamidad semejante. Sin embargo, no se detuvo. Predicó
durante casi medio siglo estableció iglesias, monasterios en toda Irlanda. Formó un clero local, desterró a las serpientes de Irlanda y más tarde el mismo San Patricio nos dice lo siguiente: muchos pueblos renacieron a Dios por mí. Que la verdad, la humildad está en la verdad. Podríamos preguntar cuál es el secreto de estos misioneros, el secreto de San Patricio, que llegó a sanar a sus enemigos. Los irlandeses quedaron asombrados porque este antiguo esclavo había regresado libremente buscando salvar a las almas de sus captores. El llamado para nosotros hoy es igual, la misma sed, el mismo fuego. Estos tres hombres, el venerable Monseñor Builes en las selvas de Colombia y en la diócesis de Santa Rosa de Oso, el Padre Segundo Llorente en este país de los eternos hielos y San Patricio en Irlanda, tienen un parecido, la sed de almas. No es la comodidad, no es la seguridad, no es el reconocimiento. Están en medio de las dificultades, de los peligros, del rechazo. Pero lo único que les importa son las almas que aún no conocen a Cristo. ¿Y saben qué? Ese mismo mandato, el mismo que nos tiene que impulsar a nosotros hoy. Esto no es una sugerencia, no es una opción. Es un mandato para todos. Todos somos llamados a hacer esa misión. Y uno podría decir, bueno, pero Diego, yo no puedo ir a Alaska, no puedo ir a África. Y no importa. Las misiones más importantes están justo donde estamos nosotros. En nuestra familia. ¿Cuántos padres han dejado de evangelizar a sus propios hijos? En el trabajo, ¿cuántos compañeros necesitan ver a Cristo en nosotros? Con los vecinos, en las redes sociales. O solo usamos estos aparatos para las cosas banales. Como decía Monseñor Builes, el apóstol no se encierra dentro de sí mismo, sino que se agita impulsado por el amor y el celo, que es de suyo conquistador, inquieto, valeroso, resuelto, generoso, capaz de todos los sacrificios, aún el de la propia vida, con tal de que las almas se salven. Cuando decido fundar este canal, es con ese espíritu. Yo tengo mucha devoción a Monseñor Builes. Y tomamos a San Patricio por muchas cosas, ya algunas las hemos visto, pero sobre todo porque no podemos detenernos. Y porque a veces hemos pasado por ciertas situaciones que nos han intentado acallar o disminuir, o tenemos que saber que Dios a veces nos pide grandes sacrificios. Ahora, esto es consecuente con estar consagrados a Nuestra Señora. Todos estos hombres invocaron a Nuestra Señora, se consagraron a su servicio. Y por eso nosotros tenemos abierta la lista de espera para que en las diferentes fechas del año ustedes puedan inscribirse para la consagración a la Santísima Virgen. Esa preparación de la consagración que San Luis nos dice que no todos están llamados a ello. Es un gran secreto, nos dice él. Muchos se quedarán en el primer grado, no avanzarán al segundo ni al tercero. Vamos entonces a iniciar esa preparación, así que te inscribes en la lista de espera en la descripción o en el comentario fijado. Que a imitación de estos grandes hombres, de estos santos, de San Patricio, del siervo de Dios, el Padre Segundo Llorente, de Monseñor Miguel Ángel Builes, venerable, nosotros emprendamos la misión, que no nos detengamos. Este canal es un canal de misión porque tenemos que evangelizar a los neopaganos del mundo, a todos esos ya no tan católicos de nuestro lado, de Hispanoamérica, etc. Pues esa es nuestra misión. Así que terminamos el video aquí y que Dios les bendiga hoy y siempre.